Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a contar cómo un grupo de compañías de seguros se unió para desbaratar una banda que organizaba fraudes contra el sector. También Juan Pablo Piceta nos va a brindar información acerca de lo que viene sucediendo con el congelamiento de precios y Alejandro Bianchi va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Luis Seco para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Arrancamos entonces con información sobre el dólar que en estos últimos días continuó subiendo en el mercado libre. Por ejemplo, el dólar informal, el denominado Blue, alcanzó hoy un nuevo récord histórico de 197 pesos por unidad. Y acá hay que decir, ¿no?, que frente al congelamiento de precios, frente a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, las crecientes restricciones cambiarias que muestran un gobierno que insiste por ir por el camino equivocado, los argentinos hacen lo que mejor saben, ¿no?, que es refugiarse en el dólar. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, días calientes, ¿no? Se viven en el mercado cambiario, ¿no?, con la moneda americana. Sí, totalmente. Vos recién mencionabas el dólar informal y por otro lado tenemos el dólar contado con liquidación, que ya superó los 200. Ahora hay $2 contados con liquidación para la confusión, sí, ¿no? Sí, para agregar más confusión. Pero el libre y el regulado. Claro, ¿no? digamos, yo te hablo, digamos, de el dólar calculado con un CDR, digamos, que sería como el más libre posible. Exacto, tal cual, ¿no? Sí. Hoy tocaba uno puede en un momento del día hasta 204, con lo cual la brecha contra el oficial supera el 100%. Claro. Si lo querés ver, digamos, desde el lado positivo, digamos, Argentina es el único lugar del mundo donde uno, si puede acceder al oficial, puede duplicar la plata instantáneamente. Sí, sin lugar a dudas. Por eso, bueno, se van sumando todo el tiempo restricciones y es realmente confuso todo lo que estamos viviendo. Pero justamente este dólar que mencionás es aquel en el que uno puede entrar y salir libremente. Claro, uno puede comprarlo y también está el dólar MEP, no claro, libre. Libremente. Han puesto recientemente, hace unas 2 o 3 semanas atrás, restricciones para hacerse, digamos, del dólar MEP, que es el dólar que uno compra a través del AL30. Uno, si compra y vende AL30 digamos, que en la especie en dólares, solo puede hacer esta operación una vez por mes, digamos, y también pusieron una limitación de $18.000 semanales. Entonces, ahí, digamos, esas presiones y también el error de diagnóstico, porque uno mira y ve las leyes que se aprueban, ¿no?, en el Congreso, esta ley de etiquetado frontal, al igual que pasó con la ley de alquileres, muy probablemente tenga un impacto que no está del todo medido o pensado en la inflación, porque digamos, seguramente las compañías, todo el costo de crear todas las nuevas etiquetas y todo lo van a trasladar al consumidor, genera alguna suerte de protección respecto de que entren productos del exterior, ¿sí? Y eso obviamente reduce la oferta, aumenta también los precios. Y bueno, obviamente es un error de diagnóstico que no pone el foco en que la base monetaria, por otro lado, llega ya a, si uno suma base monetaria más LELIQ más pases, arriba de 7 millones de pesos, es decir, 7 billones de pesos. Esos son los pesos que pueden ir contra el dólar en cualquier momento, ¿no? Claramente, potencialmente, digamos, la base monetaria puede más que duplicarse. Exactamente. Muy bien, temas que tenemos que seguir de cerca en las próximas semanas y que generan preocupación y provocan este aumento de la demanda de la divisa americana. Y mencionábamos justamente, ¿no?, el congelamiento de precios como un factor que se suma al nerviosismo de todos aquellos que tienen que decidir qué hacer con sus pesos en este momento de la Argentina. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Ale. ¿Y qué viene sucediendo precisamente, ¿no?, con esta iniciativa? Estamos a una semana, Ale, del acuerdo de precios, que más que acuerdo de congelamiento, ¿no?, de precios decretado por el gobierno nacional. Y bueno, ya hay varias novedades de cómo viene funcionando, ¿no? Si se aplica, si no se aplica. Bueno, en principio hay que decir que todavía
están negociando, ¿no? Los principales actores que afecta este acuerdo, empresas, cámaras, algunas cadenas en particular, ¿no? Que están exigiendo que salgan algunos productos de la lista, que haya algunas correcciones parciales en lo que tiene que ver con los precios específicos de algunos productos y otros que ya están discontinuados, ¿no? Hay alguna fuente del sector que cuando se anunció este acuerdo ya no se están comercializando, ¿no? Unos 140 productos de los que estaban señalados, ¿no? Anunciados por el gobierno. El gobierno se preocupó más por el anuncio que por la implementación, ¿no? Bueno, se está terminando el tiempo, ¿no? Claro. Se había dicho una determinada fecha, entonces había que lanzarlo de cualquier manera. Están ¿no? muy cerca de las elecciones. Y muy cerca, Juan. se mezcla mucho con obviamente con lo electoral, ¿no? Hay que hacer algo frente a la inflación. Y bueno, frente a esto, uno de los relevamientos que se hizo a partir de la Defensoría del Pueblo bonaerense ya dio algunos indicativos o algunos indicadores de cómo viene aplicándose. En general, los precios se vienen respetando en torno a un 70% de los establecimientos relevados en toda la provincia de Buenos Aires, pero se notó un grado de incumplimiento bastante alto en lo que tiene que ver con el stock, ¿no? Estamos hablando de una lista de 1.400 productos, de los cuales el 33% de los establecimientos venía respetando esa lista, ¿no? De poder encontrar los productos de precios máximos. Estamos hablando, obviamente, es imposible, ¿no? Que estén todos los productos de ese acuerdo, ¿no? Son 1.400, pero sí entre un 60 y un 100% de esos productos solamente se cumplían en este 33%. En el resto, mucha variación, depende mucho de las cadenas de supermercado, depende mucho de los territorios, ¿no? Uno de los intendentes que salió enfáticamente a cumplir este congelamiento en Ensenada, por ejemplo, estaba en un 50%, se estaba respetando el acuerdo, ¿no? Obviamente tiene mucho condimento político, mucha negociación. Hoy, esta tarde, los gobernadores se sumaron, ¿no? Los gobernadores de todo el país se sumaron apoyando esta iniciativa del gobierno, pero como siempre, ¿no? Una cosa son los anuncios, las medidas, y otra vez es cómo se implementa en los territorios. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora vamos al mercado de seguros, porque un grupo de compañías actuó en forma conjunta para desbaratar una banda que organizaba fraudes contra el sector. Una muy buena noticia, Yami. Estafa y falsificación de documentos oficiales son dos de las principales causas en danza, múltiples allanamientos no solo en domicilios particulares, sino también en estudios jurídicos. ¿Por qué, Alejandro? Porque 8 de los 13 detenidos son abogados, accionar típico de Carancho vinculado a accidente de tránsito que no ocurrió o que ocurrió, pero a partir del evento se tergiversaron los hechos y todo lo que hace, sí, a la presentación de las víctimas y de hechos que no sucedieron de nuevo o que son falseados. Todo esto fue también a partir de una denuncia que surgió en diciembre de 2018 con muchísimas investigaciones que también incluyó lo que es la escucha, ¿sí? De comunicaciones telefónicas. Todo este accionar básicamente en zona sur y un ejemplo más y muy claro de lo que es el fraude en la industria del seguro, que según uno de los últimos informes publicados mueve más de 55 millones de pesos al año, ¿sí? Y que tiene que ver con un 45% se estima, y más durante pandemia, de hechos que son al menos exagerados, ¿sí? Y que desde ya traen todo un malestar para la industria, incluido el asegurado, porque esto hace claramente que aumenten todos los costos asociados, ni hablar de que se trata pura y básicamente de un delito. Así está tipificado y estos son los resultados. Varias compañías estafadas, pero de nuevo, un caso con una banda organizada cuando se da, sabemos, el fraude en el seguro en distintos niveles y desde ya en el accionar más individual a bandas, de nuevo, como les decía, organizadas. En concreto, un resultado, fíjate, más de 2 años, sí, casi 3, y esta detención va a haber que, o sea, esto se lleva a declarar, obviamente sigue su proceso, pero ya concretamente 13 detenidos por el fraude al seguro. Muy bien, esperemos que se replique esta iniciativa. Si se avanza contra el fraude, como bien dijo Yami, se va a permitir no reducir el costo de las pólizas para todos los asegurados. Que vamos a un corte, quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información.
Abrimos este nuevo bloque con información sobre el programa que subsidia el 50% del salario del personal doméstico. Juan, ¿qué novedades hay sobre esta iniciativa? La novedad es que el gobierno reglamentó el programa Registradas, esta línea que está impulsando el gobierno para formalizar a las trabajadoras de casas particulares, ¿no? El beneficio recordémoslo, el beneficio se trata de un subsidio hasta el 50% del salario de las empleadas de casas particulares. Esto tiene que ver con toda la crisis del 2020 con la pandemia, que se despidieron muchas trabajadoras y perdieron su relación laboral. Bueno, la novedad es esto, ¿no? Que se reglamentó este programa. Básicamente lo que establece como condiciones es que se registre la relación laboral al momento de pedir la adhesión al programa. En segundo lugar, que no se acredite ningún tipo de relación de parentesco, ¿no? Parece una novedad, pero a veces es necesario aclararlo, ¿no? Relación, lo que tiene que ver con las empleadas, relación de hijos, madres, abuelas, etc. En tercer lugar, que el empleador, ¿no? Que solicite la adhesión al programa no tiene que estar dentro del REPSAL, ¿no? Este registro que establece, ¿no? Cuáles son los empleadores que incumplen la normativa laboral. En quinto lugar, tiene que ver con esto de hasta dónde no se cumple, por ejemplo, lo que establece que una vez que se da el alta al programa, obviamente que si se rescinde la relación laboral, obviamente se cae el beneficio. Perfecto. Así que, bueno, básicamente son estos los grandes lineamientos del programa. Muy bien. Bueno, octubre, a pesar, ¿no?, del tropezón de hoy, viene redondeando un buen desempeño para el Merval, el índice bursátil local, que acumula una suba del 10% en pesos y casi un 8% en dólares. ¿Es así, Ale? Correcto. El índice Merval está transitando un periodo preelectoral muy bueno. En lo que va del año lleva una suba del 20% en dólares. Se potenció después de las PASO. Y cuando uno mide en pesos la variación de las 10 principales acciones, puede encontrar que 5 de ellas son empresas de servicios públicos. Es decir, hay un trade electoral donde los inversores están viendo que si pierde el gobierno y, digamos, cambia un poco el rumbo político, este tema de las tarifas fijas con la inflación alta que está perjudicando y que ha perjudicado mucho a las compañías, digamos, de servicios públicos, puede llegar a cambiar. Un poco ese es, digamos, el panorama que hoy se está viviendo en la bolsa. Hay, Ale, un curioso contraste, ¿no?, entre lo que viene sucediendo con las acciones argentinas y lo que viene sucediendo con los bonos argentinos, ¿no? Sí, los bonos argentinos están bajo mucha presión, el riesgo país sigue muy alto. Bueno, hay que ver que, digamos, la economía claramente no está funcionando bien, ¿no? Tenemos un 37% de inflación en lo que va del año, 52% año a año, y el dólar, si medimos, digamos, el dólar libre, lleva un alza del 43% en lo que va del año. Entonces, claramente los inversores tienen miedo, se refugian, y yo creo que hoy, digamos, ven ante un escenario de alta inflación y de potencial, digamos, problemas políticos que pueda llegar a haber post-elecciones, se sienten más seguros teniendo acciones que teniendo bonos. Bueno, quedan 40 segundos. ¿Ves alguna oportunidad para los inversores en este contexto? Bueno, yo creo que pondría, digamos, comillas sobre esto de empresas de servicios públicos, porque después pueden ser largos esos 2 años post-elecciones. En ese sentido, me parece que yo creo que seguir en CDRs es una alternativa más conservadora. ¿Te gusta alguna en particular? Me gustan los CDRs que generan ingresos. Sobre todo hay uno específico, la acción de AT&T paga cerca de 8% de dividendos en dólares. Muy interesante. Bueno, con este dato así realmente interesante cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Luis Seco.
Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Luis Seco para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Gracias a vos por estar Un aquí. placer. Y bueno, decíamos en el primer bloque que el dólar continuó subiendo en estos últimos días en el segmento libre. Por ejemplo, el dólar blue llegó hoy a un nuevo récord histórico de 197 pesos por dólar. Bueno, ¿cuáles son, Luis, los factores que ves detrás de este fuerte salto en la demanda? Mira, creo que lo primero que hay que decir es que es un comportamiento esperado en tiempos eleccionarios. Por lo general, los argentinos desde hace varios años ya decidimos pasar cualquier tipo de elección, sea de medio término, general, dolarizados. Y me parece que en ese contexto no debería sorprender mucho lo que está pasando ahora, pero claro, tiene otros aditamentos. No se hace porque sí, sino que tiene que ver con las expectativas a futuro y la falta de una consolidación macroeconómica lleva también a que, independientemente del cronograma electoral, haya cierto apetito por estar dolarizados o dolarizar parte de los portafolios, en la medida que se pueda, ¿no? Porque está todo tan súper regulado que cada vez también es más difícil hacerlo, ¿no? Sin duda, bueno, hay un temor a una devaluación luego de los comicios. Ya habló el ministro de Economía, Martín Guzmán, en relación a este tema. Dijo que no va a haber ningún salto en el valor del dólar luego de las elecciones. ¿Crees que se va a sumar el ministro a la lista de sus antecesores que hicieron afirmaciones de este tipo semanas antes de ser desmentidos por las circunstancias, por la realidad? Y muy probablemente me temo que sí, ¿no? Yo creo que de todas maneras el ministro está haciendo lo que haría cualquier otro ministro, que es tratar de crear o generar expectativas favorables, habla de tranquilizar la economía, tranquilizar los mercados, y me parece que el ministro sabe, digamos, y tiene bastante claro lo que es una tradición latinoamericana, si querés, que el presidente que devalúa, presidente devaluado, ¿no? Entonces, un presidente que enfrenta una elección de medio término con un panorama demasiado favorable, que a la vez ha venido teniendo ciertos problemas para convencernos de que el vamos viendo funciona. Si sale a poner alguna duda sobre el manejo cambiario, sería un cóctel perfecto, ¿no? Una invitación casi a una corrida. Entonces, me parece que hace lo único que puede hacer. Esperemos que lo refrende con actos concretos que te permitan bajar esas expectativas y crear una nominalidad distinta en Argentina. Mientras tanto, acá no hay ningún ancla, ¿no? Yo puedo apelar desde el punto de vista de la buena voluntad, de la política, dotar al presidente de ciertos recursos políticos con un nuevo gabinete, pero gobernabilidad o política, si no sirve para resolver los problemas económicos, no hay tipo de cambio que aguante ni promesa de ministro que aguante tampoco, ¿no? Algo que le podemos reconocer al ministro, que fue más moderado en sus expresiones que, por ejemplo, Sigote en el 81, ¿no? Cuando dijo, el que apuesta al dólar pierde, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco más cuidadoso y tiene la ventaja de venir después de todos ellos, ¿no? Claro. Pero, de nuevo, los programas que no te resuelven los desequilibrios de fondo están condenados a terminar siempre con nominalidad creciente. Entonces, vos mirás las variaciones nominales de la economía argentina, te indican claramente de que hay unos desequilibrios que no se resuelven y que el ministro no está haciendo nada tampoco para resolverlos en el corto plazo, ¿no? Sin duda. Y en este momento el dólar oficial está atrasado, está adelantado. ¿En qué situación se encuentra en función de la economía? Mira, para poder decir que está atrasado o adelantado se supone que hay un ideal, ¿no? O sea, que uno sabe cuánto es el valor del dólar de equilibrio de la economía y la verdad que hay algunos economistas que se han dedicado toda su vida a calcularlos y han ganado incluso premios mundiales porque es muy difícil hacerlo. Y no hay ningún colega que lo esté calculando en Argentina, porque Argentina está sujeta a tantos shocks nominales y a tanta volatilidad que es casi imposible de contestarlo eso. Ahora, el ministro o las autoridades económicas agarran series de largo plazo y dicen, bueno, históricamente estamos en un nivel competitivo, o sea, un peso depreciado, un dólar relativamente caro. Ahora, cuando viene el diluvio, vos no te fijás cuánto vale, vos te querés subir al arca, cuánto vale el ticket. Además, De Pablo tiene un artículo, Juan Carlos de Pablo tiene un artículo de los años 80 que se llama así, ¿no? Arca, diluvio universal, dólar. El tipo dice, cuando viene el diluvio, vos ves que viene, no te preguntás si está caro, barato, si está atrasado, adelantado. Vos decís, che, ¿cuánto vale? Y lo comprás, ¿viste? Porque uno es el precio oficial y otro cuánto te vale el mercado negro. de todas formas, Luis, es difícil no esperar una evaluación cuando tenemos un déficit fiscal.
primario además, ¿no? Además del 3% del PBI que se financia con emisión monetaria. Sí, ¿no? pero hay un punto central ahí, que aparte, el proyecto de presupuesto que no sabemos si va a ser el definitivo o si habrá un cambio, para el año que viene tiene un déficit que es casi el mismo que el de Por este eso, año. exacto. Entonces dice, pero escúchame, ¿y vas a seguir haciendo más de lo mismo? Exacto. Entonces lo vas a tener que monetizar, Exacto. y si lo tenés que monetizar, la inflación va a continuar para adelante, ¿no? Y con lo cual ese cálculo de tipo de cambio, acordate que el mercado cambiario tiene una particularidad respecto de los demás mercados. Es el que primero juega, es el más rápido, es el más eficiente, incorpora más rápido que todo lo demás la información, entonces basta con que vos esperes que eso pase en el futuro para que pase hoy en términos cambiarios, ¿no? Tal Toda cual. esta situación conversa obviamente con la situación inflacionaria y mi pregunta respecto en especial de estos días tiene que ver con cuáles son las alternativas a los controles de precio en un contexto como el que vivimos. Yo creo que los controles de precios en general, a ver, en la discusión de programas económicos está la ortodoxia y la heterodoxia, ¿no? En general la diferencia entre la ortodoxia y la heterodoxia es que la heterodoxia, aparte del acuerdo fiscal o del ajuste fiscal y monetario, te incluye políticas de precios e ingresos. Se congelan precios, tarifas, salarios durante algún tiempo hasta que lo otro empieza a rendir sus frutos, hasta que la ortodoxia... El tema es lo otro, ¿no? Claro, el problema es que vos no podés, nadie se lo otro es magia. O poesía. Yo el otro día escribí un artículo entre la magia y la poesía. ¿No? Entre la magia Una de buena creer descripción, ¿no? que no haces nada y te salva de la inflación, o haces poesía en el sentido, empezás a armar todo un relato con controles de regulación. Ninguna de las dos funciona, ni la magia ni la poesía. Vos podés ser ortodoxo y algunos te van a decir no te va a alcanzar, entonces hace alguna política de precios e ingresos en paralelo a ortodoxia. Ahora, lo que no puede no estar presente es la ortodoxia, y el problema de Argentina es que tenemos un déficit que no es financiable. Entonces recién estaba hablando con unos amigos, repasábamos los 70, los 80, los 90, los 0, hoy, siempre el mismo problema. O sea, Siempre el mismo problema y siempre el mismo final, ¿no? Sí, en los últimos 70 años tuvimos 13 años con inflación de un dígito. Imagínate que 57 años de nuestros últimos 70 años, o sea, la mayoría de los argentinos que están vivos hoy tuvieron solo 13 años con inflación de un dígito. Sí. Entonces, ¿qué, digamos, ¿dónde está el problema? Vos podés creer que son los monopolios o los supermercados, los productores de alimentos, de bienes de consumo masivo. Los mismos que están acá están del otro lado del charco, del otro lado de la cordillera, hacia el norte. Ni en el otro lado del charco, ni del otro lado de la cordillera, ni en el norte hay inflación. ¿Qué? Se transforman cuando vienen a la Argentina. Los mismos que producen los mismos bienes que producimos, que se consumen en toda Latinoamérica, con las mismas cadenas de distribución. Entonces, Tal cual. me parece que hay un tema clave que parece increíble que no hayamos aprendido todavía, que es la necesidad de consolidación fiscal y monetaria, ¿no? Muy bien. Bueno, Luis, nos quedamos sin tiempo, seguimos hablando en otra oportunidad. Muchas gracias por haber estado aquí. Un placer. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Luis Seco sobre los complejos problemas de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.